Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretamos para ustedes en este episodio es Feria de la Vanidad, la obra representativa del gigante literario británico Thackeray. Antes de entrar en materia principal, déjenme contarles una pequeña historia. Un día de noviembre de 1852, en un tren de Boston a Nueva York, un vendedor de periódicos caminaba entre los vagones, pregonaba por el camino, y preguntó a todos si querían el libro de Thackeray. En un carruaje, vendió a un hombre de mediana edad una copia de las primeras obras de Thackeray con cubierta roja. Sorprendentemente, este hombre de mediana edad es el propio Thackeray. En unos días comenzará una gira de conferencias por Estados Unidos. La gira de conferencias fue un gran éxito y Thackeray fue recibido calurosamente por los estadounidenses dondequiera que fuera. Ese año, Thackeray tenía poco más de 40 años y su reputación estaba en su apogeo, convirtiéndose en un novelista tan famoso como Dickens en el mundo de habla inglesa. De hecho, la carrera de escritor de Thackeray no comenzó demasiado tarde, pero estuvo tibia durante mucho tiempo. No fue hasta los 40 años que estableció una posición sólida en el mundo literario. Desde cualquier punto de vista, fue un escritor tardío, y su viaje a los Estados Unidos le dio una verdadera muestra de la fama mundial. Se puede decir que la publicación de un libro cambió por completo su destino, y fue este libro publicado en 1848. El nombre completo de Thackeray era William M. Pepys Thackeray. Nació en Calcuta, India, en 1811. Su padre era un funcionario de la Compañía Británica de las Indias Orientales y su madre era una socialité local. El padre de Thackeray murió cuando él tenía 4 años y su madre se volvió a casar con un oficial del ejército. Como muchos hijos de funcionarios expatriados del Imperio Británico en aquella época, fue enviado a Inglaterra para recibir una estricta educación aristocrática a la edad de 6 años. A la edad de 18 años, Thackeray ingresó en la Universidad de Cambridge, pero la abandonó al año siguiente para viajar por Europa continental. Thackeray vivió en el Gran Ducado de Weimar durante más de medio año y aprovechó la oportunidad para visitar a Goethe, el gran escritor alemán que ocupó un importante cargo en Weimar. Después de regresar a China, esperaba unirse a la profesión jurídica, pero pronto se rindió y puso sus esperanzas en heredar la propiedad familiar. Pero Dios no cumplió su deseo. Un banco en la India colapsó y Thackeray perdió la mayor parte del dinero que debería haberle pertenecido. A partir de entonces, no tuvo más remedio que decidirse a ganarse la vida por su cuenta. Desde el verano de 1832, Thackeray vivió en París durante unos 4 años, centrándose principalmente en estudiar pintura y comenzando a enviar artículos a periódicos y publicaciones periódicas. Además de pintar, para ganarse la vida, Thackeray escribió un gran número de obras bajo diversos seudónimos, abarcando una amplia gama de temas, incluidos cuentos, ensayos, notas de viaje, ensayos, reportajes, comentarios políticos, etc. Pero incluso sobreaceptaba manuscritos de todos los interesados y editaba revistas personalmente, pero nunca se hizo un nombre en el mundo literario. En sus primeros años, Thackeray era impaciente y se planteaba fácilmente nuevas ambiciones en la vida, pero desde otra perspectiva esto también demuestra que tenía una amplia gama de intereses. Después de estudiar durante 4 años en París, sus habilidades pictóricas alcanzaron un nivel considerable, por lo que se ofreció como voluntario para ilustrar las novelas de Dickens, su contemporáneo y el escritor británico más popular de la época. Afortunadamente, Dickens prefirió las obras de otros pintores, de lo contrario, tal vez no tendríamos la oportunidad de leer este libro. Primera parte. Este libro se publicó en 1848. Aunque el volumen de ventas fue promedio al principio, tuvo una gran resistencia, lo que hizo que Thackeray, de mediana edad, ascendiera gradualmente a las filas de escritores de primer nivel desde un escritor de tercera sentado en la parte inferior del ranking. La pirámide literaria. Este libro se publicó en 20 volúmenes desde enero de 1847 hasta julio de 1848. El título proviene de The Pilgrim's Progress, la obra representativa del escritor británico del siglo XVII John Bunyan. En el libro de Bunyan, la llamada Feria de las Vanidades es un pequeño pueblo por el que pasaba un grupo de personas en su camino para aprender lecciones. El mercado del pequeño pueblo vende todo tipo de cosas llamativas del mundo durante todo el año, como casas, tierras, carreras, honores y títulos, reinos, deseos y toda clase de placeres, y de vez en cuando aparecen personas de mal carácter, como mentirosos, jugadores, sinvergüenzas, villanos, etc. De hecho, la intención del autor no es contar historias ni crear personajes positivos en el sentido tradicional, sino describir la visión panorámica de la clase alta británica desde aproximadamente 1810 hasta principios de la era victoriana, y satirizar a un grupo de personas que son indiferentes a otras cosas, excepto sus propios intereses inmediatos. Los personajes centrales de la novela son 2 mujeres que crecieron juntas. Una es Amelia, que nació en una familia adinerada de clase media. Tiene una personalidad amable y un corazón bondadoso, pero es débil y aburrida. La otra es Rebecca, que proviene de un entorno humilde. Su madre es una cantante de ópera francesa. Rebecca es inteligente, capaz, buena acabando y tiene una gran vitalidad, pero es extremadamente egoísta. La historia del libro comienza cuando los dos salieron del internado para niñas en un carruaje.
Rebecca se quedó temporalmente en la casa de Amelia, y sucedió que el hermano gordo y aburrido de Amelia, Joseph, regresó de la India de vacaciones. Rebecca estaba codiciosa de dinero y quería aprovechar la oportunidad para casarse con Joseph, pero al final fracasó. Después de dejar la casa de Amelia, Rebecca fue a la casa de Sir Crowley para trabajar como tutora. Después de que la señora Crowley falleció, Crowley le propuso matrimonio a Rebecca, pero inesperadamente descubrió que Rebecca ya se había casado con su segundo hijo, Robert. Den se casó en secreto y no puedo evitar ponerme furioso. Al casarse con una mujer de origen humilde como Rebecca, Rodón también perdió el derecho a heredar la propiedad de su rica tía solterona. Con el paso del tiempo, la familia de Amelia experimentó cambios, debido a que su padre estaba en quiebra. Su compromiso con el joven oficial George también quedó en suspenso. George tiene un buen amigo en el ejército llamado Duobin, que también ama a Amelia, pero Duobin es leal, de buen corazón y está decidido a no competir con George. No solo eso, también se dedicó a ayudar a Amelia y George cuando su plan de matrimonio tuvo problemas, aportó generosamente dinero y esfuerzos, y finalmente promovió su matrimonio. Por lo general, en este punto de la historia, el lector ya está ansioso. Frente a la eterna piedra de toque de los cambios en el estatus de la propiedad familiar, la fragilidad de las emociones y los matrimonios, así como los pros y los contras de la conducta personal, son claramente visibles, pero los hombres y mujeres atrapados en el remolino todavía lo ignoran. Todavía necesitan tropezar unas cuantas veces más en el mundo de los mortales antes de poder comprender la verdad de la vida. Justo cuando Amelia y Rebecca se estaban casando con sus respectivos maridos, ocurrió un acontecimiento trascendental en Europa, la batalla de Waterloo. Rodin, George y Duobin corrieron juntos al campo de batalla. De hecho, George intentó cometer adulterio con Rebecca solo 6 semanas después de su matrimonio, pero la guerra le impidió lograrlo. Desafortunadamente, George murió en el campo de batalla y se convirtió en un mártir que sacrificó su vida por su país. Después de que la guerra amainó, Rodin fue ascendido debido a sus hazañas militares y llevó a Rebecca a París, donde dieron a luz a un hijo. Amelia también dio a luz a un hijo que quedó huérfano y viudo, y su vida fue muy difícil. En los siguientes 10 años, las vidas de las dos esposas cambiaron aún más. Rebecca tuvo un viaje tranquilo, asistiendo con frecuencia a ocasiones en las que se reunía gente de clase alta, e incluso tuvo la oportunidad de entrar al palacio para encontrarse con el rey. La situación de Amelia empeoraba cada vez más, la situación económica de la familia de sus padres no mejoraba y su suegro la despreciaba a menudo, llegando incluso a ser privada de su derecho a depender de su hijo menor. Unos años más tarde, Davin, Amelia y su hermano Joseph conocieron a Rebecca mientras viajaban por el continente europeo. En ese momento, Rebecca estaba desesperada y su antigua gloria había desaparecido para siempre. Resulta que su relación extramatrimonial quedó al descubierto y no solo fue abandonada por su marido, sino que tampoco tenía lugar en la clase alta. Aunque todavía podía confiar en sus astutos trucos para manipular a Joseph, no pudo evitar caer gradualmente en el aislamiento. Duobin todavía ama profundamente a Amelia y la ha ayudado muchas veces tanto material como espiritualmente. La encantadora Milla declara que será leal a su difunto marido George por el resto de su vida y que no puede aceptar el amor de Duobin. Afortunadamente, Rebecca le confesó a Amelia la vieja historia de que George le propuso fugarse antes de la batalla de Waterloo. Amelia finalmente recobró el sentido y finalmente se casó con Duobin. La segunda parte. Como mencionamos anteriormente, Thackeray también logró grandes logros en la pintura, aunque sus habilidades no eran tan buenas como las de los ilustradores de primer nivel de la época, aún tenía estándares profesionales. Cuando este libro apareció por primera vez, incluía muchas ilustraciones del autor, que complementaban el texto a la perfección. Quizás sea precisamente por el talento de Thackeray que los personajes de sus obras son tan vívidos, haciendo que los lectores se sientan reales y caricaturizados al mismo tiempo. Esta realidad y sentido de caricatura provienen del procesamiento artístico de los personajes por parte de Thackeray. Algunas de sus características se resaltan apropiadamente a través de sus ingeniosos trazos. Tomemos a Emilia como ejemplo para apreciar la profunda habilidad de Thackeray en la creación de personajes. En palabras populares de hoy, Amelia es una niña tonta y dulce, inocente, débil y tímida, que puede despertar fácilmente el deseo protector de los hombres. Sus horizontes son muy reducidos, básicamente se limitan a las tareas del hogar, y casi no tiene ningún interés en el mundo más allá de su familia y algunos conocidos. Para ella, tocar el piano en casa y charlar con amigos son actividades de entretenimiento. Al estar inmersa en la vida familiar, no podía alcanzar la posición que George quería que ocupara en la sociedad ni tener una comunicación realmente profunda con Duobin, quien la admiraba, carecía de la capacidad de pensar en la mayoría de las cosas de la vida. Echa un vistazo a la actuación de Amelia en varios lugares del libro. Cada vez que se encuentra con cosas decepcionantes, derrama lágrimas, está acostumbrada al autoengaño, siempre deja que sus emociones ceguen sus ojos y no puede ver con claridad a George y Rebe. Cara de K y otros. En definitiva, no estaba acostumbrada en absoluto al lado depredador de la vida. Sin embargo, decir que los personajes creados por Thackeray tienen una caricatura no significa que sean personajes planos, con maquillaje facial. Las emociones de Thackeray hacia sus personajes son complejas. Tomemos como ejemplo el personaje de Emilia.
Thackeray dijo en una carta a su confidente que el prototipo de Emilia no eras ni tú ni mi madre, sino mi pobre esposa. De hecho, la señora Thackeray, al igual que Amelia, es de carácter sencillo y de buen corazón, pero también ingenua y de mente estrecha, es una típica representante de las amas de casa victorianas. Pero aún así, Emilia sigue siendo un personaje positivo en el libro. Cuando Thackeray describe a una mujer tan insatisfactoria, lo hace con calidez y a menudo usa hermosas palabras para describirla, diciendo que tiene un corazón amable y gentil. Y dijo que es una niña que todos quieren y que aunque es tímida, tiene un corazón gentil y cariñoso. Algunos críticos consideran estas palabras como una ironía deliberada del autor, que llevaría a una simplificación excesiva de los personajes que Thackeray creó cuidadosamente. En toda la carrera de escritor de Thackeray, este libro es posiblemente el más elegantemente estructurado. Este trabajo abandona el modo tradicional de utilizar la trama para lograr la integridad de una novela, y en cambio, abre una nueva manera, confiar en la comparación de diferentes personajes y sus acciones para lograr compacidad y coherencia narrativa. Este libro presenta muchos personajes y abarca un gran tiempo y espacio, pero la narrativa de Thackeray está claramente estratificada y se lee de manera muy compacta. Para ilustrar mejor este punto, comparemos las obras de Thackeray y Dickens. Tanto Thackeray como Dickens tienen una gran cantidad de personajes en sus novelas, pero sus métodos narrativos son fundamentalmente diferentes. No importa a quién esté describiendo, los ojos de Thackeray nunca abandonan el objeto de la descripción. Los personajes de sus obras son como engranajes que se entrelazan entre sí. La rotación de uno de ellos inevitablemente hará que los otros engranajes giren juntos. Este no es el caso de Dickens, quien ignora por completo a otros personajes cuando narra las acciones de un personaje. De modo que la narrativa de Thackeray está muy centrada. Esto puede deberse a que es a la vez un escritor talentoso y un crítico consciente. Su serena visión crítica guía su escritura y confiere a sus creaciones una tensión única. Otra característica de este libro es que el narrador, o autor, aparece de vez en cuando en el texto. Es decir, Thackeray no solo incorporó su propia personalidad al discurso y comportamiento de los personajes sin dejar rastro alguno, sino que fue un paso más allá. El narrador de la novela es como un actor de talk show que habla personalmente con los lectores. En varias partes del libro, el narrador a menudo viene desde detrás de escena al escenario, o lanza algunas frases doradas para comentar sobre el mundo, o citas de clásicos, o habla sobre habilidades de escritura en un tono humorístico. Estos insertos, a veces de uno o dos párrafos completos, aunque no son una parte necesaria del desarrollo de la trama, le dan al libro un gran encanto. Thackeray reduce la distancia entre el autor y los lectores a través de estos aluviones, mitad en broma y mitad en serio, permitiendo a la novela restaurar hasta cierto punto el esplendor de la literatura oral antigua. En este libro, el narrador siempre ha mantenido una distancia adecuada con los personajes del libro, ya sean los personajes principales como Amelia, Rebecca, Duovin, etc. o los personajes relativamente secundarios como R. y Arthur. Sir Crowley, etc. son como marionetas en manos de los artistas. El mundo en el que se mueven es como una obra de teatro. Aunque el narrador no puede soportar la soledad y aparecerá de vez en cuando, en última instancia se encuentra en la posición de un espectador. Al mismo tiempo, la perspectiva del autor no es omnipotente y omnisciente. Sus materiales se limitan estrictamente a lo que los ojos pueden ver. Cuando piensa y comenta, también parte de lo que ve con sus ojos, lo que no le hará a los lectores sienten una falta de credibilidad. Los personajes de las obras de Thackeray suelen ser personas comunes y corrientes de la clase alta británica. Incluso si a veces escribe sobre grandes figuras que realmente existieron en la historia, no hace que estos personajes en sus obras sean tan grandiosos que hagan que la gente se sienta irreal. Como mencionamos antes, Thackeray escribió en una amplia gama de géneros en sus primeros años, incluido un gran número de ensayos. Estas obras tenían puntos de vista radicales y una retórica aguda, y tenían una cosa obvia en común, la búsqueda de la verdad. Este libro estaba dirigido al idealismo, que era popular en Gran Bretaña en ese momento. Thackeray se mantuvo inequívocamente del lado del realismo. En su opinión, los novelistas, al igual que los científicos, quieren revelar la verdad de las cosas a todos y el mundo creado por los novelistas utilizando su imaginación debe ser lo más parecido posible al mundo real. En el prefacio de otra obra maestra, Dennis, Thackeray escribió estas palabras: el único propósito del autor al escribir este libro es hacer lo mejor que pueda para decir la verdad. Esta también puede considerarse como su motivación fundamental para escribir este libro. Oscar Wilde dijo una vez que cuando sale una obra, lo peor que ser criticado es que nadie la critique. Porque eso significa que nadie está prestando atención. Desde la perspectiva actual, el estatus clásico de este libro en la historia de la literatura británica es indiscutible. Sin embargo, cuando el libro se publicó por primera vez, había opiniones divergentes sobre su valor literario. Aunque prevalecieron las críticas positivas, también hubo críticas negativas. No se puede ignorar. Este debate es útil para comprender mejor el gusto de la literatura británica y estadounidense en el momento de la creación del libro. La crítica de arte Elizabeth Rigby reconoció temprano el valor de este libro, diciendo que Thackeray se interpretó a sí mismo como un bufón de la corte medieval, para poder decir la verdad más libremente, y este libro la mayor ventaja del libro es que no es tanto una novela como una fotografía literaria.
El autor se basó en su inteligencia para proyectar en el papel las costumbres y sentimientos de principios del siglo XIX. Debido a que Thackeray describió tan bien el rostro feo de la clase alta británica en el libro que no le agradaban los pobres y amaba a los ricos, se ganó un nombre resonante en el periódico, llamado Snob Killer Thacker. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, el libro también tuvo una buena acogida. Entre los comentarios negativos, las palabras del académico Richard Whitley fueron las más intensas y sus extrañas metáforas inolvidables. Para él, el libro era tan repugnante como un plato principal de zorro asado relleno de tabaco y untado con aceite de ballena. Hablando de eso, las opiniones de otro gigante literario británico, Thomas Carlyle, son más pertinentes. A Carlyle no le gustó al principio el tono satírico de este libro, pero después de probarlo detalladamente, tuvo que admitir que las novelas de Thackeray eran más memorables y más verdaderas que las novelas de Dickens. Este libro le dio a Thackeray un estatus literario sólido sin precedentes, y este trabajo también se convirtió en su libro más vendido y más duradero. Sin embargo, durante el periodo en que se publicó por primera vez, solo se podía decir que este libro fue bien recibido pero no bien recibido. Tenía una buena reputación en la industria, pero la respuesta del mercado fue mediocre. De hecho, hay una razón por la que este libro no se convirtió en un éxito cuando apareció por primera vez. El tono narrativo de las novelas de Thackeray es relativamente tranquilo, lo que no quiere decir que no haya pasión, pero su pasión a menudo se oculta más profundamente, y la comprensión y la sabiduría de las relaciones humanas reveladas entre líneas requieren que los lectores se calmen y las aprecien lentamente. Por ejemplo, el personaje Duobin, en la primera mitad de la novela, es un joven ingenuo, pero en la segunda mitad de la novela, es un hombre de mediana edad leal y honesto. Pero el paso de los años no cambió sus verdaderos sentimientos hacia Amelia, quien era simplemente un poco ignorante. No solo es estúpido, sino que también es un tipo rudo, y sus palabras y acciones en la novela son incluso un poco ridículas. Pero si lo pruebas con atención, el autor ha derramado profundas emociones en este personaje, y en última instancia, admira a un verdadero caballero. Además, Thackeray no introdujo las tramas tensas y extrañas que al público le encantaba ver en la novela, sino que utilizó medios artísticos más complejos y sofisticados para conquistar a los lectores que estaban destinados a leer. Para los lectores contemporáneos de Thackeray, aunque él escribió este libro, su reputación literaria se mantuvo gracias a la publicación continua de nuevas obras. Algunos lectores incluso prefirieron leer su posterior, Dennis, esperando la novela. Pero para los lectores modernos, este libro está muy por encima de otras obras. Cuando se menciona el nombre de Thackeray, la primera reacción de todos suele ser este libro. Aquellas cualidades que de alguna manera impidieron que su obra fuera amada por los lectores durante su vida, como la perspectiva objetiva, el tono amable y la profunda pasión, ahora se han convertido en las cualidades de esta obra que atraen a los lectores contemporáneos. En términos de creación de personajes, incluso escritores tan talentosos como Thackeray nunca han podido crear personajes que estén más profundamente arraigados en los corazones de la gente que Emilia y Rebecca. Por cierto, al final del libro, Amelia y Duobin finalmente tuvieron un final feliz, pero una villana como Rebecca no fue castigada severamente. Esta es otra brillantez de Thackeray en términos de organizar el destino de los personajes de la novela. Todavía tomó un camino inusual y no impuso karma vulgar en esta obra maestra. Ahora, repasemos los puntos clave de conocimiento en este número. 1. La carrera de escritor de Thackeray no comenzó demasiado tarde, pero fue tibia durante muchos años. No logró ningún logro en el mundo literario hasta los 40 años. Fue un escritor tardío. Fue este libro publicado en 1848 el que cambió su destino. 2. El objetivo principal de esta novela satírica no es contar historias ni crear personajes positivos en el sentido tradicional, sino describir la visión panorámica de la clase alta británica de principios del siglo XIX y satirizar a un grupo de personas que no tienen ningún interés en cualquier otra cosa que no sean sus propios intereses inmediatos, un carácter indiferente. 3. Thackeray también logró grandes logros en la pintura, quizás sea por este talento que los personajes de sus pinturas son tan vívidos, haciendo que los lectores se sientan reales y caricaturizados. 4. La estructura del libro es exquisita, porque esta obra abre un nuevo camino, apoyarse en la comparación de diferentes personajes y sus acciones para lograr compacidad y coherencia narrativa. 5. Otra característica de este libro es que el narrador, o autor, aparece de vez en cuando durante el texto. El autor no solo incorpora perfectamente su propia personalidad en el discurso y el comportamiento de los personajes, sino que también habla personalmente con los lectores. Estos insertos, a veces de 1 o 2 párrafos completos, dan al texto del libro un gran encanto. 6. Después de la publicación de este libro, la reputación general fue muy buena, lo que le dio a Thackeray un estatus literario sólido sin precedentes, y este trabajo también se convirtió en su libro más vendido y más duradero. Sin embargo, este libro fue algo subestimado cuando apareció por primera vez, principalmente porque el tono narrativo de las novelas de Thackeray era relativamente tranquilo. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?